Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal? bien, buenas noches a todas, a todos. Oigan, pues mi querida Steph, Alejandro, mi querida Edwin, qué gusto tenerlos como cada noche. Gracias. Vamos a entrarle con el tema del debate de este día, análisis, porque hoy no creo que tengamos diferencias de opiniones muchas, pero ¿qué les parece si empezamos con esta marcha? Ya empezó esta disputa por el territorio, parece que pues que tenemos aquí una disputa entre los del Frena que quieren que el 27 se haga una marcha en el Ángel, el presidente llama a marcha el mismo 27 y entonces ahora estamos en las acusaciones de a ver quién va a llevar acarreados. ¿Qué opinan sobre las marchas? Partamos con eso, Steph. Las marchas es un sinónimo de democracia, es un sinónimo alto de la salud de la democracia que tenemos en este país, a pesar de que la oposición dice que estamos en una dictadura socialista, castrista, N cantidades de cosas, pues si hubiera eso no hubieran podido salirse a manifestarse el día domingo, inclusive hasta mentarle la madre al presidente, lo vimos en muchos comentarios que hicieron. Muy respetable cada quien los comentarios de cada persona. Creo que sin afán de burlarme de esta marcha, es muy respetable, definitivamente es respetable el simple hecho de que personas que en su vida habían salido a marchar en este país, por primera vez salieron a marchar, por primera vez supieron que era pues por lo menos caminar unos metros en el sol, a pesar de su condición privilegiada, pero qué bueno, me da muchísimo gusto que por primera vez estemos viendo este tipo de situaciones en el país, y eso es el sinónimo del alto nivel de democracia que tenemos en este país, el que puedan salir a hacer muchas cosas y manifestarse, a pesar de que el motivo real no era el no se toca el INE, sino el motivo real era quererle hacer una afrenta al presidente. Pues sin duda, qué bueno, yo aplaudo mucho este tipo de manifestaciones democráticas en nuestro país. Yo coincido mucho con Steph, definitivamente vivimos tiempos muy distintos a los que se vivían hasta hace apenas algunos años, porque siempre vale la pena hacer un ejercicio de memoria histórica, aunque los tiempos sean mejores, aunque vivamos condiciones distintas, siempre va a ser muy necesario desde mi perspectiva que podamos recordar cómo era esto, cómo era el país antes de 2018 y que por salir a protestar pacíficamente, ahí había esperándonos un cuerpo de granaderos o incluso policía federal, cuando existía la policía federal, militares que estaban principalmente cuando se hacían protestas en los estados, que estaban ahí listos para salir a reprimir al pueblo, y que eso ya no sucede más. Y eso no fue gratis, obviamente eso costó también mucho, el que llegara un gobierno que ya no reprima, que ya no se vaya en contra del pueblo, ¿no? Cuando haya el ejercicio de este derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la manifestación pacífica, a la participación política, que es parte obviamente de nuestros derechos político-electorales. Entonces yo coincido totalmente con Steph en que vivimos tiempos muy distintos, en que debemos, como ya decía, hacer este ejercicio de memoria histórica y que por ello, pues debemos hacerles ver a los que ahora salen a marchar y apenas están conociendo el terreno de salir a las calles y salir a manifestarse, pues que nosotros no los vamos a reprimir y que por el contrario los hemos llevado a nuestro terreno, que hemos venido dominando durante décadas, que es pues el de la calle, el de la participación ciudadana, el de una verdadera democracia protagónica y participativa, en donde ya no solamente se hace política a través del voto cada 3 o cada 6 años, sino que la política hoy está en las calles. Ese es creo que desde mi perspectiva ese es el punto más importante de esto, o sea, que se está llevando el terreno de la política fuera de los medios hegemónicos, ahora obviamente en gran medida también en las redes sociales y en las calles. Está ampliándose cada vez más este espectro y este margen de participación para que no sean unos cuantos quienes estén ahí figurando, ¿no? en la toma de decisiones, sino que cada vez sean más. Entonces, el presidente López Obrador lleva a la oposición, en este caso a la oposición partidista y a algunos intelectuales, a manifestarse
y magistralmente ahora el presidente dice, pues va la movilización del pueblo, ¿no? Y pues obviamente en mayoría, en números somos nosotros pues una mayoría aplastante. Yo auguro que va a ser una manifestación muy grande. De hecho, lo más probable es que la marcha o la supuesta manifestación de Frena vaya a quedar desapercibida con el transcurso de esta semana y que realmente no vayan a atrever a movilizarse porque esta organización particularmente de Frena hemos visto que sí es muy minoritaria, que sí son solamente unas decenas de personas las que salen normalmente a manifestarse y definitivamente no se atreverían a pararse en el Paseo de la Reforma o en el Zócalo de la Ciudad de México ante una manifestación tan multitudinaria como la que se va a ver el 27 de noviembre, que seguramente no van a ser 100,000, no van a ser 200,000, sino que, sin exagerar, seguramente sí serán millones de personas las que van a venir a la Ciudad de México de otros estados. No, recordemos incluso que si en el concierto de Grupo Firme hubo 1 millón de personas, decían por ahí, yo no dudo que en esta movilización popular masiva que se está convocando para el día 27 de noviembre, pues obviamente haya todavía más personas. Entonces, creo, y yo obviamente haría un llamado a la oposición, tanto a la oposición partidista, electoral, como a los medios y a otras organizaciones que son un poco más violentas y reaccionarias, a que se abstengan, así como el presidente López Obrador y otros funcionarios de la 4T hicieron un llamado a sus seguidores, a sus militantes, a no acercarse a la marcha opositoria y a no caer en confrontación con esta marcha, sino que dejar que fluyera en libertad. Yo haría el mismo llamado a la oposición, a que tengan una actitud respetuosa y a que pues dejen fluir esta marcha en paz. Me parece que continúo yo con la participación, aunque no sé qué pase con Meme, pero ahondando un poco, me parece que sí, la confrontación está abierta. Esta gente, yo creo que ha entendido que ha perdido todos los espacios que ellos consideraban de su propiedad. He entendido esto como los medios hegemónicos, la radio, la televisión, el internet. Ha perdido espacios de representación popular, no tenemos que irnos más lejos, podemos ver las asambleas locales, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, evidentemente no tienen el poder ejecutivo. Y bueno, ¿qué les queda? Queda disputar un espacio que tradicionalmente siempre fue el espacio de la izquierda, que es el de la movilización popular en las calles, en la vía pública. Esta gente, como consideraba que tenía el monopolio sobre todos los espacios que ya mencioné, la calle le venía sobrando y ahora encuentra que es el único espacio en el que puede más o menos disputar algo. Ahora bien, yo pienso que estas marchas y contramarchas, a ver, evidentemente, en primera instancia vivimos ya en una sociedad polarizada que evidentemente no es porque el presidente haya llegado a polarizar esta sociedad, sino porque vivimos en una sociedad en la que hay más o menos 130 millones de personas, de las cuales más o menos 53 millones son pobres en alguna de sus modalidades. Entonces, esa es la primera polarización que existe materialmente ya en este país, exista o no el presidente, ¿no? Entonces, estas marchas y contramarchas, pues sí van a mostrar a qué nivel puede llegar la confrontación, ¿no? Aparte del nivel político al que se está confrontando o sea, cada uno de los bandos. Yo también llamaría mucho a la prudencia. Esta gente, sobre todo, por muy minoritaria que sea, esta gente sí tiene ideas, pues, de supremacía racial, de supremacía económica, y como ya vimos en el mismo video que mostraste al principio de Gilberto Lozano, pues celebró a esta señora que dijo lo que dijo, porque en realidad esta señora dijo lo que dijo, porque muchos de los que asistieron a esa marcha piensan de esta manera. No hay que llamarnos a engaño. La verdad es que hasta me sorprende que no haya habido más muestras de este tipo de comentarios, de este tipo de pensamiento.
Este sujeto Lozano ha llamado abiertamente a quemar funcionarios públicos, ¿no? Otro subnormal como este es Francisco Martín Moreno, que también ha llamado a decir hay que colgar a los morenistas de la asta, ¿no? Y prenderles fuego, como en la Inquisición, ¿no? Entonces, esa gente así piensa, no hay que esperarnos lo contrario. Y bueno, eh, considero que la marcha puede ser numerosa, no hay que contestar a los que evidentemente están buscando una confrontación física y violenta. Eh, Tratar de darles por su lado y de no darles el gusto, no darles la razón. La razón nos acompaña, está de nuestro lado. No hay que responder a sus provocaciones. Considero que eso es lo que están haciendo. Sí, es curioso porque estaba leyendo en estos momentos en los comentarios alguien que decía, ya callen al Chairo. Qué lástima, porque resulta que hay 4, entonces ya se terminó fregando nuestro cuate que anda ahí en el chat, y más lástima, más llanto va a haber pues el próximo domingo 27 de noviembre. A ver, desde el punto narrativo, porque va a iniciar prácticamente ya la guerra de las narrativas, puedo apostar medio riñón a que mañana todos los columnistas de los principales diarios de México van a nombrar lo que dijo hoy el presidente de la República como la marcha de la revancha, la marcha de la venganza, la marcha del resentimiento. ¿Por qué? Porque están asumiendo que esta movilización que va a hacer López Obrador es una respuesta a lo que hicieron el domingo. Bueno, no se han dado cuenta que López Obrador desde los últimos 3 años, todos los primeros de diciembre, llena el Zócalo como si hubiese sido un sábado por la mañana, mientras a las 9 va a tomarse un cafecito. No, esto lo lleva haciendo 3 años consecutivos. Llama y convoca una y otra vez los primeros de diciembre. El presidente hace 3 informes de gobierno al año, uno el 1 de julio, ¿por qué? Porque ganamos con 30 millones de votos, otro el 1 de septiembre, ¿por qué? Porque es el oficial, el que tiene que entregar el titular del Ejecutivo Federal al Congreso, y finalmente el 1 de diciembre, ¿por qué? Porque es el de la toma de protesta. Ahora, ¿por qué se cambia? ¿Por qué se adelanta? Pues por una sencilla razón, porque cae en día jueves y no conviene en un día laboral, y va a ser domingo. Sí, miren, incluso hay una gran, vamos a decir, estulticia. Se están dando un balazo en el pie si llaman a esto la marcha de la revancha. No, no, porque si lo reducimos a un juego, no van a salir bien librados. O sea, sinceramente, si va a ser una revancha, entonces les van a meter una madriza. Es como si Apollo Creed, después de Rocky 2, dijera, oye, es buena idea enfrentarme contra Drago. O sea, no, porque obviamente ya vas a conocer ciertas consecuencias de que si hubiese sido una marcha tan maravillosa, una marcha tan exitosa, la del domingo pasado, entonces, ¿por qué tan enojados? O sea, la felicidad de la oposición en torno a la marcha del domingo duró 48 horas. O sea, sé de drogas que mantienen todavía el sentimiento, la sensación, por lo menos un poco más, pero fue muy efímero. Esa conquista, esa satisfacción, ese lugar a que vamos a conquistar el mundo, Pinky, sí, como no, o sea, duró tan poco porque se toparon con una pared de realidad y aparte bajo el condimento de un factor muy importante. No solamente un presidente convocando a una marcha, una manifestación, también el propio presidente va a marchar. Ese es el condimento que lo va a hacer sumamente especial. No hay historia, no hay registro de ningún presidente de la historia de México en funciones que se haya manifestado, pues, en cualquier entidad federativa. Hay registros, por supuesto, de expresidentes que, pues, desde luego marchan una vez acabadas sus funciones. El general Lázaro Cárdenas reunió a Plutarco Elías Calles, a Abelardo Rodríguez, cuando Manuel Ávila Camacho, pues, estaba meándose porque le habían declarado la guerra a Alemania y cuate, pues, unidad, ¿no? Pero ejemplos tan honorables como el de Cárdenas a tan abominables como el de Fox la semana pasada. O sea, los expresidentes sí se manifiestan, sí marchan, pero un presidente en funciones
Eso nos habla también de que una parte del poder en este país, que esa es una idea equivocada del presidencialismo, es que si tú eres presidente tienes el poder. No, López Obrador ganó parte del poder en 2018. El poder todavía se concentra en los grupos eclesiásticos, en los grupos criminales, en los grupos militares, en los grupos mediáticos, en los grupos empresariales, en los grupos partidistas. Es decir, es una fracción del poder. No es todo el pastel, pero sí es una muy importante para que al final de cuentas digan, oye, hermanito, no, o sea, no, quítate, no ves que viene el tráiler y tú te pones ahí, no ves que te va a embestir, no ves que viene una convocatoria y la narrativa que vas a manejar es la marcha de la revancha. No, porque si lo vamos a reducir a eso, van a salir perdiendo y por mucho. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ellos les preocupa lo numérico. A López Obrador le preocupa lo ideológico. No le es una respuesta a la reforma electoral, es simplemente algo a lo que ya está acostumbrado bastante alguien como López Obrador, que ha marchado desde hace 40 años. El tipo no tomó ningún Uber, o sea, se fue caminando de Villahermosa hasta la Ciudad de México en un éxodo por la democracia, en el primer fraude electoral contra el exgobernador Salvador Neme Castillo, en el 88, o sea, no le vas a enseñar a alguien cómo se hace una manifestación cuando tienes a un calibre de ese tipo. Va a ser muy representativo, lo único que me preocupa a mí es a ver cómo la ayudantía presidencial permite que López Obrador dé por lo menos 2 pasos desde el Ángel hasta el Zócalo capitalino. Y bueno, pues también asumo, y esto ya es un análisis económico, pues que las acciones de Vitacilina van a crecer en un buen porcentaje. Creo que va a ser bastante importante, no lo digo yo, pero sería bueno invertir en acciones antes del 27 y ya después hostias. Así que muy bien lo que diga Gilberto Lozano en Frena, hombre. Con un poder de convocatoria deberían de estar muy, pero que muy tontos como para irse a meter en la cuna del lobo. Chicos, perdón. Bueno, tomando esto que nos están platicando, ahora quisiera poner sobre la mesa lo que dijo Sandra Cuevas, la favorita de la semana, sobre Sandra Cuevas, la vigilante. Vean nada más esto que dijo Sandra Cuevas y me gustaría tomar sus impresiones sobre esto. Buen día, presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Le habla Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Esta mañana usted convocó a una marcha el próximo 27 de noviembre. Esto derivado del movimiento social que se dio el pasado domingo. Un movimiento que defiende a las instituciones de este país. Un movimiento que el día de hoy usted quiere enfrentar, quiere provocar. Presidente, desafortunadamente en su equipo usted no tiene a grandes líderes, usted tiene seguidores que no le hacen ver que se está equivocando. Se lo digo de manera muy respetuosa. Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. Usted no puede pretender ganarle a los mexicanos. No puede ganarle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y tiene esperanza. Usted no le puede ganar al pueblo de México y eso debe usted reflexionarlo. No puede seguir provocando. Quiero decirle, presidente Andrés Manuel López Obrador, que como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc vamos a estar vigilando cada acción de esa marcha. Vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada. Vamos a estar denunciando a la gente que se le pague. Voy a estar denunciando a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a asistir a la marcha. Voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el próximo 27 de noviembre. Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México. Debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar, no para atacar. Necesita una reconciliación con México. Gracias. ¿Qué opinan, Steph?
Pues, meme, ¿qué te digo? Está de más que te pueda yo decir sobre esta señora. Es risible que ella hable de reconciliación, de no atacar, de gobernar, cuando es lo que esta señora se la pasa haciendo. Todo el mundo sabe aquí en la alcaldía Cuauhtémoc que la principal persona que ataca a cualquier sociedad civil o vecino o lo que sea que se manifieste en contra de ella, pues precisamente Sandra Cuevas. O sea, ella no es el paladín de la democracia aquí en nuestra alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, empezando por eso. En segunda, me queda clarísimo que la señora no tiene ni la mínima idea de la política local en la Ciudad de México y, por supuesto, la nacional. No sabe absolutamente nada. Evidentemente le pusieron un guión, está muy claro, precisamente por un par de palabras que usa. Me causa un poco de ruido esta palabra de reconciliación, es el lema de Ricardo Monreal, pero no nada más de Ricardo Monreal. Hoy estuve yo escuchando y viendo el primer informe de Taboada y habla también de esta palabra, la palabra reconciliación, como si Andrés Manuel hubiera llegado un día y le hubiera dicho a los mexicanos, hay pobres y ricos, despierten. Dios mío, esto siempre ha pasado. O sea, esta división entre gente de clase alta y clase baja siempre ha estado. La palabra peyorativa de naco, de fresa, siempre ha existido. Diferentes generaciones, pero siempre ha estado esta división. Evidentemente, pues el sector privilegiado no quiere que esto se sepa, quieren que esto se calle, quieren que esto esté entre voces, pero que no se vea, porque a los que menos les conviene es precisamente a este sector. Entonces, que diga ella que el presidente se cree dueño de México y que la nación que ya despertó, evidentemente esta nación despertó, por eso votó por él en el 2018 y por eso van a votar en el 2024 igual, exactamente, por la continuidad de esa transformación, porque la gente ya despertó y por eso en esta marcha van a arrasar. Entonces yo no sé qué vaya a vigilar la señora, pero me va a dar mucho gusto verla vigilando a ver qué pasa en la marcha y que se dé cuenta que somos millones. Para variar, ¿no? Apoyando. Alex, vamos no le así, digas, en señora. ordencito. Yo coincido mucho con Steph, siguiendo el hilo de lo que ella comentaba, pues sobre este lema que tiene origen en Ricardo Monreal, que ha retomado Sandra Cuevas y otros miembros de la oposición, y que obviamente pues es un lema que hace mucho sentido con las élites, con la oligarquía, con la mafia en el poder que siempre ha mandado en el país, y esto es como la antítesis de lo que el presidente de la República siempre ha planteado, ¿no? O sea, la paz es fruto de la justicia en México. Así lo dice Andrés Manuel López Obrador. Marx dijo, el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Y es que esto se remite al hecho de que no va a haber paz social hasta que no se termine con las desigualdades sociales, ¿no? O sea, no puedes plantear una reconciliación en términos sociales así porque sí, sin plantear que existen opresiones opresiones a las mujeres, opresiones a las minorías, opresiones a los pueblos originarios, obviamente a los pobres, que son mayoría, que somos mayoría, y que justamente, ¿no? Hasta que no se termine con estas opresiones, pues no va a haber posibilidad de paz social en plena, ¿no? A pesar de que esto sea lo que nosotros estamos buscando. No estamos buscando el conflicto, sino se está visibilizando las razones de esta violencia que existe todos los días en México. Y bueno, por seguir con este tema, ¿no? Del lema de Ricardo Monreal, que ahora retoma Sandra Cuevas, que está jugando su papel como opositora, no debe sorprendernos. De hecho, ella pretende presentarse ahí en ese video pues como dueña de la alcaldía Cuauhtémoc, que incluso parece que se siente jefa de gobierno. Apenas es alcaldesa, aspirante a dictadora como es ella, y siente que pues ya domina, ¿no? Toda la Ciudad de México y todo el corazón de México, como ella dice que es la alcaldía Cuauhtémoc, que realmente le regaló Ricardo Monreal, ni siquiera lo ganó, ni siquiera ganó esta demarcación de forma limpia y verdaderamente democrática, sino que fue producto de una traición política ahora su gobierno. Pero se siente con la autoridad moral y política de amedrentar una convocatoria, una movilización popular como la que va a darse el 27 de noviembre. Esta movilización que todavía ni siquiera se da y ya están tachando de que va a haber acarreados. O sea, si la derecha sale a las calles un día,
ellos son ciudadanos y si nosotros hemos salido siempre, desde siempre han dicho que somos acarreados, ¿no? Desde que salíamos a marchar antes de 2018 decían que en los mítines del presidente López Obrador se llevaban tortas, ¿no? Y despensas cuando ellos fueron los que inauguraron ese periodo en la política nacional de llevar acarreados, de llevar despensas y tarjetas rosas, como se hace en el Estado de México, para poder llenar sus mítines. Ellos realmente fueron los que inauguraron esta forma de hacer política y creen que somos iguales, por eso nos acusan de que vamos a acarrear. Obviamente, pues no debe asustar a nadie esta amenaza de Sandra Cuevas. Obviamente, como decimos, ella está jugando su papel de opositora. No olvidemos también, regresando al tema de su vínculo con ella, Ricardo Monreal, y este proyecto de la reconciliación o supuesta reconciliación por México, que este sábado justamente es la convocatoria de Ricardo Monreal como él lo anuncia, un supuesto encuentro al que organizaciones sociales lo invitaron. Sabemos que él es el que lo está organizando. Debería tener mínimo el valor de decir yo la convoco, yo estoy liderando ese movimiento opositor a la 4T. Y bueno, pues definitivamente estamos seguros que él no se va a parar el domingo 27 de noviembre en la movilización popular de la Cuarta Transformación, porque él ya participó en la marcha rosa, como le llama Claudio X González, que pareciera nombre de broma, pero él se lo puso así, hay que tomarle la palabra, la marcha rosa, que fue hace este fin de semana. Él ya participó y movilizó incluso a sus seguidores para participar en esta marcha, porque pues si él se parara en la marcha de la Cuarta Transformación, no creo que hubiera agresiones, pero definitivamente el pueblo le reclamaría sus traiciones. Entonces, pues veamos qué sucede al respecto, pero pues yo creo que esta marcha no va a tener mayor confrontación ni de parte de Frena ni de Sandra Cuevas, sino que pues se va a llevar en total paz y tranquilidad. Me parece que es mi turno. A ver, esta señora, para la marcha pasada, me parece que dio una especie de discurso similar, pero en sentido contrario. Es decir, voy incluso a llevar a sillas de ruedas para apoyar a la gente mayor de edad, en caso de que quieran venir a manifestarse. Vamos a poner los servicios y los recursos de la alcaldía Cuauhtémoc a la disposición de la gente que ahora va a marchar, y ahora hace todo lo contrario. Vamos a poner a la gente, vamos a poner a los recursos y los servicios de la alcaldía Cuauhtémoc a vigilar que no haya acarreados. Y a ver, perdón, pero esas ni siquiera son las funciones que tendría que estar llevando a cabo como una alcaldesa de una demarcación territorial de la Ciudad de México, por ley. Entonces, esta señora ya ha tenido bastantes problemas por llevar a cabo acciones que no le corresponden y por presuntamente utilizar recursos de la alcaldía para cosas a las que no están destinados. Es decir, esta persona ha estado a muy poco de caer en varios tipos penales, entre ellos el de peculado y el de cohecho, por simplemente sus meros caprichos políticos. Ahora bien, esta señora, como dice Alejandro, se siente una especie de dictadora en la alcaldía Cuauhtémoc, y la verdad es que ni siquiera su victoria numérica le da para tanto. La verdad es que ganó por un estrecho margen y ganó mayoritariamente debido a precisamente la operación política llevada a cabo por Ricardo Monreal en favor de muchos candidatos opositores en las delegaciones de la Ciudad de México. No solo de Sandra Cuevas, pero ella es la más representativa, digámoslo así. Hay otra cuestión con lo que dice la señora, que es este famoso discurso de la reconciliación. Hace un rato estaba yo hablando de que esta gente, como Gilberto Lozano, como Francisco Martín Moreno, alguien que escribe más libros de los que lee, que quisieran quemar a la gente que vota por Morena, o fusilarla, o matarla. Con esa gente me voy a reconciliar, por favor. Y luego es esta misma gente la que te viene con el discurso de la reconciliación. O yo le preguntaría a Sandra Cuevas, ¿con quién me voy a reconciliar, señora?
con sus matones de la Unión Tepito, con los que a veces amedrenta hasta diputadas del PRI de su demarcación, con sus matones a los que a veces envía a golpear a los comerciantes que osan eh, cuestionar su administración, con los vecinos de la misma alcaldía Cuauhtémoc, a los que incluso usted ha amedrentado. ¿Usted se va a reconciliar con ellos? ¿Usted puede venir a hablarme de reconciliación cuando usted ha llevado a cabo ese tipo de cuestiones? No sea hipócrita, señora. O sea, y toda esta gente que habla de discurso de reconciliación cuando piensan como la señora de famoso video, ¿no? Es que es esta misma gente la que tiene el mismo discurso. Y pues me parece que con esto termino esta intervención. La señora tiene un problema bastante terrible en torno a un culto de la personalidad. De hecho, creo que entrar a la oficina de Sandra Cuevas debe de ser toda una experiencia surrealista, porque la estarías viendo en todos lados. Es un tema en el cual está bastante marcado el narcisismo, los delirios de grandeza, la iluminación divina, en el cual todo lo que pasa en el universo, toda hoja que caiga de un árbol es por mi voluntad, por mi firmeza, por mi pensamiento, y porque si López Obrador un día se le ocurre hacer una marcha, entonces yo, alcalde, me le voy a ir encima. O sea, es como si digo, aquí todos son de la Ciudad de México, pero para todos los que nos estén viendo en otros estados de la República, imagínense que su presidente municipal, su alcalde, se lanzase por alguna razón contra el secretario general de la ONU. O sea, es algo similar lo que está haciendo Sandra Cuevas. No, es un delirio, y justamente por un hambre de protagonismo en todo, hasta en el vestir rojo, pasión, sangre, agresividad, hasta ese tipo de cosas. Y digo, no puede ser muy hipócrita, ¿no? En este momento de mi parte, pero ese tipo de cosas son las que reflejan al final de cuentas la personalidad de una gente. Bueno, en el caso de Sandra Cuevas, el problema de, no sé, su adolescencia, su niñez, si haya sido brutal, si haya sido terrible, porque tienes que recordar declaraciones del estilo: yo odio a los pobres. O sea, lo que ella quiso decir era: quiero eliminar a los pobres, pero inconscientemente es que odia la pobreza porque fue pobre, y entonces todo lo que se le acerque a lo que es algo pobre merece su aversión, merece su odio, como lo puede ser un indigente, o como lo puede ser Claudio X González sacando de su cartera 200 pesos a un padre de un hijo asesinado, y el cual busca financiamiento para peritajes e investigaciones para saber quién fue. O sea, ese tipo de cosas son las que marcan bastante bien la personalidad de Sandra Cuevas, que, por cierto, creo que no es necesariamente este video con lo que nos vamos a quedar el día de hoy de Sandra Cuevas. Hace unas horas hubo una discusión con el Congreso de la Ciudad de México, en donde pues tienen que comparecer los alcaldes, y la señora le llamaba a los diputados de Morena diputado 1, diputado 2, diputado 3, o sea, sí dominó Plaza Sésamo, me queda perfectamente claro, tiene la capacidad motriz para recordar, digamos que el alfabeto, ¿no? Y decir, bueno, tú vas a hacer intervención 1, 2 y 3, obviamente a los diputados de Morena, que si algo no les falta, y menos a la Ciudad de México, es la dignidad de la izquierda, ¿no? Es, oye, tengo un nombre, o sea, mi papá no pasó 3 horas en el registro civil como para que me numeraras como si fuese un bot, dime por mi nombre. Y la señora se ofende y dice, me llama, bueno, ustedes quieren que le llame así, pues entonces ustedes me van a llamar señora alcaldesa Cuauhtémoc Sandra Cuevas, señora alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas. Nada más le faltó el título de lady, ¿no? Sir, tercera, ¿por qué no? Sandra Cuevas tercera. O sea, un título nobiliario es lo único que le falta, porque ese tipo de acomplejamientos son los que resultan en varios políticos. Ricardo Monreal también es uno de ellos. ¿Por qué? Porque estoy bastante seguro que el tipo sabe perfectamente bien que si va a esa marcha sabe a lo que se atiene. Es más,
No quiere ser uno mal pensado, pero creo que incluso va adrede, a sabiendas de lo que le van a decir, para luego sacar un video o un tweet. Para tu jauría, Claudia. Hoy me dieron las buenas noches. Para tu jauría. Deja de enviar al aire a tus provocadores. Así es, y así puede pasar. Porque al final a ver, Monreal en una manifestación pro AMLO, ¿suena una buena idea? Por supuesto que no, a menos de que esté en el templete o arriba de la torre latinoamericana, pero de otro modo, a que se encuentre caminando con la gente, sabe a lo que se atiene. Y es por eso que al final y sirve de pretexto para que ese diciembre se le adelante y ya tome la decisión. Pues hablando, sí, justo ahí, que voy a interrumpir tantito, hablando de la Ciudad de México, justo Steph sabe de algo que pasó bien interesante, porque hablando de cosas que no más no nos cuadran, me voy a desviar un poco en la marcha para hablar sobre el alcalde favorito de Manuelito Pedrero, el de la Benito Juárez. Es su tío. Es su tío. Falta de respeto abunda por aquí. Bueno, lo que pasa es que por ahí me enteré, y ya me vas a aclarar cómo están las cosas, Steph, que aparte de que ya dijo que él también quiere ser jefe de gobierno y que si le quitan, quítense, que ahí les voy, que hasta presidente, yo no sé de dónde sacan esto. Este grupo de panistas, este grupo de oposición en la Ciudad de México se siente muy fuerte. Sandra Cuevas se siente muy fuerte. Ahí me fui. Sandra Cuevas se siente muy fuerte por ser la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Tabe se siente muy fuerte por ser de la Miguel Hidalgo, y Taboada se siente muy fuerte por ser de la Benito Juárez. No digan que son solamente 3 alcaldías, ¿no? Pero se sienten muy fuertes como para considerarse como una oposición. Solamente que a Tabe y a Mauricio Tabe y a Santiago Taboada, a cada rato les están saliendo cosas, bueno, Sandra Cuevas no se queda atrás, justo nos dice Manuelito ahorita su último escándalo, que fue el del abandonar la sesión del presupuesto, así quítense que ahí les voy. Entonces, si acumulan tantos escándalos, ¿de dónde sacan este valor para decir yo mando? Yo sí tengo como ese valor moral. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que pasó con esta última de la Benito Juárez? Que está muy interesante saber quiénes son ellos en realidad. Como ya sabemos que Sandra Cuevas viene mandada de Monreal y es una fusión ahí muy interesante, el de la Benito Juárez, que es una alcaldía que se sigue consolidando como una alcaldía muy panista, pues no canta malas rancheras, también lo mueven otros intereses, ¿no? Sobre todo los intereses económicos. A él se le ha vinculado con el famoso cártel inmobiliario en la Ciudad de México, algo que tiene muchos años pasando, pero sin embargo en estas alcaldías panistas como es en Benito Juárez, se ha consolidado muy fuerte. Los vecinos pues ya se han manifestado en contra de esto y en contra también de compras a sobreprecio que han realizado, que ha sido de las últimas pues investigaciones que han hecho los propios vecinos, que pues ya están fastidiados. No puede ser posible que este tipo de cosas estén pasando en la alcaldía y todavía sí aspiren a ser jefes de gobierno. Precisamente hoy fue su informe como tal, primer informe de su segundo actividad, su segundo periodo, y fue algo muy chistoso ver todo lo que pasó, porque estuvo toda la comitiva de la oposición, los perredistas, los priistas y los panistas, y me encantó, porque fue un desfile que te puedes dar cuenta más o menos para dónde van las cosas. Primero, que los panistas son tan gandallas, por eso me dan tanta risa, son tan gandallas porque hasta entre la misma oposición se agandallan los espacios. A los priistas los pusieron hasta atrás, a los panistas los pusieron hasta enfrente, y a los perredistas, los 2 o 3 que tienen por ahí perdidos, pues ahí los pusieron. Pero cabe la casualidad que los que traen el movimiento de gente, pues de los que tocan las matracas, son los perredistas. Entonces, es una combinación extraña, muy extraña. Taboada se le lanzó a la yugular al presidente de la República, a la jefa de gobierno, y bueno, fue un chiste tomando esta palabra de la reconciliación, porque según ellos, desde su privilegio, dicen que el presidente Andrés Manuel y la jefa de gobierno han dividido a la sociedad. Entonces, ahora están ellos como paladines de la democracia para unificar y reconciliar a la sociedad. Pero por atrás se les está descubriendo pues despilfarros de dinero, desvíos de recursos. Por ejemplo, aquí tenemos un contrato por 3 millones de pesos en donde ellos compran pastillas para baños, desodorantes, literal,
gastan $500,000 en pastillas para el baño, cuando este costo está en el mercado común, en un Soriana, en la Narvarte, en 57 pesos, y ellos lo compran en la famosísima cantidad de 686 pesos. Háganme el favor. Se supone que lo deben de comprar pues a un menor costo porque lo están comprando en mayoreo. ¿Quién en su sano juicio gasta $500,000 en una pastilla en pastillas para el baño, para la alcaldía? Eso es una tontería, definitivamente. Por ahí también tienen unas bolsas que les cuesta, bolsas negras de basura que les cuestan más de 200 pesos, 300 pesos. Y nadie les cree eso. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde se está yendo este dinero? ¿Dónde se está yendo esto? Porque evidentemente esto es un tema de sobreprecio. Están comprando a sobreprecio. Sin mencionar que a quien le compraron pues no es una inmobiliaria, es una empresa fantasma que está en Veracruz y que al parecer está también vinculada a uno de los hermanos del alcalde de la Miguel Hidalgo. Entonces traen toda una red de corrupción y de desvío de recurso muy compleja, pero son tan cínicos que salen a manifestarse a favor de la democracia porque el INE no se toca. Entonces, ellos son el máximo esplendor y el mejor ejemplo de la hipocresía y del cinismo. Si Sandra Cuevas tiene problemas de delirio y todo, pues esta gente todavía más allá va al tema del cinismo, ¿no? Yo no sé con qué cara se le presentan a los ciudadanos y qué cara tienen para salir a pedir el voto y querer ser jefes de gobierno. Pero bueno, esto es cosa de panistas. Ahora sí, voy con los demás. Esto que nos acaba, justo lo que nos decía Manuel de Sandra Cuevas, lo que dice Steph sobre los fusionados con el cártel inmobiliario que compran pastillas para baño en millones de pesos, ¿les da algún tipo de autoridad para hablar sobre democracia, Alex? No, pues todo lo contrario. De hecho, es lo que criticábamos principalmente en la marcha del fin de semana pasado, o sea, que salieron a hablar de democracia quienes tienen menos autoridad política y moral para hablar de democracia, o sea, quienes entregaron el país a las empresas extranjeras energéticas, quienes entregaron el país a constructoras españolas, quienes inyectaron agua a niños con cáncer. Estamos hablando de los que cometieron fraudes electorales en el 88, en el 2006, obviamente en muchos gobiernos estatales, en Tabasco el mismo presidente López Obrador, en el Estado de México a la maestra Delfina Gómez en 2017, que cínicamente también se robaron la elección, quienes, como decía Steph, adquieren insumos a sobrecosto y esto lo siguen haciendo en las alcaldías que gobiernan en la Ciudad de México, en los municipios del Estado de México y de otros estados de la República y que siguen pactando con el crimen organizado en donde gobiernan y que pues mágicamente vemos que la violencia se sigue concentrando mayoritariamente en 5 estados. No es un problema generalizado, por mencionar otro de los temas, ¿no? Y que pues esto obviamente genera una percepción de violencia que ellos quieren hacer creer que es en todo el país, pero que realmente pues es en los estados en donde todavía gobiernan o en donde gobernaban hasta hace poco gobernadores vinculados pues al crimen organizado como Francisco García Cabeza de Vaca y bueno, por supuesto ahí está también Guanajuato y el Estado de México, entre estos 5 estados que concentran la mayor cantidad de homicidios. Son estos personajes los que nos quieren venir a hablar de democracia. Pues para empezar, ellos deberían revisar sus conceptos porque pues están defendiendo realmente una monarquía, una oligarquía o una aristocracia en donde nada más unos cuantos tomen las decisiones, pero también tiene que ver con un aspecto importante sobre lo que ellos entienden por democracia y con ese tema de los conceptos, porque si ustedes se dan cuenta en su discurso y en la narrativa que ellos tienen y que comparten, es obviamente hacer menos al pueblo de a pie, a los pobres, y ellos no son ciudadanos, nosotros no somos ciudadanos para ellos. Esto tiene sus antecedentes, obviamente, pues incluso desde que se creó el concepto de derechos humanos. Recordemos que a las mujeres no se les consideraba en algún momento como humanos o como humanos al mismo nivel que los hombres, o que a las personas de los pueblos originarios tampoco se les consideraba y solamente eran ciudadanos y seres humanos
hombres blancos europeos, ¿no? Y bajo esta idea se acuñó la idea de derechos humanos y fue con el paso del tiempo que ya se reconoció como humanos también a personas de color, a pueblos originarios, a las mujeres, y poco a poco se fueron ganando estas conquistas sociales. Pero ellos, en su mentalidad retrógrada y conservadora, siguen creyendo que no todos somos del mismo nivel de seres humanos y que no todos somos igual de ciudadanos. Por eso es que constantemente en su discurso tratan de deshumanizar al oponente. Esa es una cosa que marca una diferencia radical entre la derecha y nosotros, que en su discurso le llaman al presidente el cacas, el peje, que ya después pues el mismo presidente se burló de eso y pues dijo, sí soy peje, pero no soy lagarto, ¿no? Y como la alcaldesa, la señora alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, como ella quiere que le digamos, que le dice a los diputados hoy mismo, ¿no? En vez de mencionarles por su nombre, les dice diputado 1, diputado 2. Eso es justamente una estrategia para deshumanizar al oponente y es algo que hemos estado viendo en toda América Latina. De hecho, pues esta fue la antesala a amenazas de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner, que de hecho pues terminó en un atentado que pretendió quitarle la vida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue pues días después de que en los medios y el oponente viniera deshumanizando la figura de Cristina. En España también contra los líderes de izquierda, cuando se hacían amenazas de muerte en contra de Pablo Iglesias y otros dirigentes de izquierda, pues lo mismo, había un discurso en el que se les deshumanizaba, se hacían caricaturas, como se han hecho en el Reforma, las hemos visto desde hace mucho tiempo, en donde se hace mofa de la condición física de las personas, de su forma de hablar, y esas son sus herramientas para que en algún momento, pues obviamente puedan alentar este tipo de violencia en contra del oponente. Esto es algo que yo quisiera destacar porque es algo que creo que permanentemente hay que condenar y señalar de ellos, que no es normal ese discurso, que es un discurso de odio, que es un discurso discriminatorio y que pretende, como ya decíamos, pues deshumanizar a un gobierno popular como lo es el de la Cuarta Transformación. Edwin, pregunta, ¿el INE es la última esperanza de la oposición? Por lo menos, no me lo parece, pero yo creo que para ellos mismos tienen internalizado ese mismo pensamiento, ese mismo sentimiento. Como lo venía mencionando desde el principio de mi intervención, sienten que han perdido, porque así ha sido, mucho de lo que ellos consideraban parte de su patrimonio, de su propiedad. Ellos entendían al Estado como parte de su patrimonio y también entendían a los medios de comunicación, el Internet, parte del espacio público, que ahora salen a disputarlo de nuevo porque quieren retomarlo. Antes reprimían porque eran gobierno, ahora no son gobierno, no tienen los medios para reprimir. Bueno, la señora Sandra Cuevas piensa que puede vigilar una marcha aunque no sean sus funciones y piensan que uno de los bastiones que todavía les quedan para tratar de hacer oposición política no solamente es el INE, sino varios de los organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Porque, y quiero conectarlo con un poco con lo que decía Alejandro, que es muy cierto, que es que el pensamiento reaccionario, en realidad, desde no hace 50 años, ni mucho menos, hace muchísimo tiempo, desde Edmund Burke, los federalistas estadounidenses, Alexis de Tocqueville, siempre fueron de desdeñar a la plebe, al pueblo. Entonces ellos siempre que hablaban del gobierno democrático, decían, pero democracia, pero sin el pueblo, sin la plebe, porque como esta chusma tome el poder, a nosotros nos cuelgan. Y bueno, parte de eso sí fue cierto en la Revolución Francesa, por eso Edmund Burke decía lo que decía, ¿no? Entonces, estos organismos constitucionales autónomos, no hay una manera plebiscitaria de ver quiénes son los que están ahí o quiénes no son los que están ahí. Entonces, precisamente esa es su manera de democracia, es decir, una serie de supuestos tecnócratas que nadie elige, eh, tomando las riendas de asuntos que supuestamente la plebe vendría a ser muy tonta para entender y para manejar. Ese es el tipo de democracia
que ellos defienden, algo muy protocolario, muy procedimental, y en el que la plebe, la chusma, no participe. Entonces, ellos entienden que sí, el INE es uno de los pocos bastiones que les quedan, que no debería fungir como tal, porque aparte de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tiene un nacimiento popular, progresista, un tanto radical comparada con las constituciones que se dieron en ese siglo, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces sí, ellos entienden que el INE y los demás organismos constitucionales autónomos es un bastión que ellos tienen que defender, y por eso precisamente es uno de los eslogans bajo los cuales marcharon, ¿no? Del INE no se toca, que es un contrasentido en vida democrática. Todas las organizaciones y todas las instituciones entendidas como reglas de juego, pues van cambiando. Por principio de la Constitución. A ver, a mí me gusta mucho una definición que dio un teórico alemán, Ferdinand Lassalle, en un librito, se llama ¿Qué es una constitución? Y dice, la primera frase es, ¿qué es una constitución? Es la suma de los factores reales de poder. Y aquí en México, les guste o no les guste, a partir del 2018, esa suma de factores reales de poder cambió. Claro, el presidente no se aventó a convocar al pueblo erigido en poder constituyente a fundar una nueva república, una cuarta república, y por eso decidió llamar que estamos en una cuarta transformación, por eso no estamos en una cuarta república. Pero claro que la suma de los factores de poder cambió, y pues por eso también se ha modificado la Constitución en cierto grado y muchas leyes secundarias en mucho grado, ¿no? Y por eso es lo que te decía, ellos entienden que los organismos constitucionales autónomos son su bastión, porque ellos consideran que todo poder debería ser más o menos como funcionan los organismos constitucionales autónomos, que sea una suerte de camarilla, preponderantemente ellos y sus gerentes, los que sean los que formulen las leyes, los que impartan justicia, los que a final de cuentas lleven la administración pública federal. Ellos no concuerdan con la democracia plebiscitaria. Ellos están en contra de la chusma, pero ese es un pensamiento que viene de hace 250 años, más o menos. Manuelito, cerramos contigo. Entonces, ¿al INE se le toca o no se le toca? Pues se le ha tocado 9 veces desde su creación. O sea, está más manoseado que muchas de las instituciones autónomas que nos han costado darle la autonomía, ¿no? O sea, por ejemplo, en la marcha del domingo pasado, uno de los carteles que más me llamó la atención fue la de una señora, ¿no? Sostenía su cartel y decía, por un INE autónomo. El INE ya es autónomo, o sea, y muy autónomo para mi gusto, de hecho. A ver, el papel de la autonomía en las instituciones depende de qué instituciones y también depende de qué autonomía. Por ejemplo, ¿necesita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tener autonomía? Sí, porque si el gobierno federal se encargase directamente de los censos del país, de las estadísticas de la economía y demás, entonces podrían manipularlo a su antojo y decir, no manches, hemos crecido 900% en el Producto Interno Bruto, ¿no? Que algo que pasa, por supuesto, en países como Corea del Norte. Pero si unos datos tiene, por ejemplo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y dicen, vamos bien, y el INEGI dice, vamos mal, entonces esa autonomía sí te funciona a una institución porque contrapuntea datos y te puede dar una versión distinta e incluso veraz ante muchos gobiernos mentirosos que hemos tenido. El INEGI sí necesita autonomía y así podríamos irnos con la Auditoría Superior de la Federación, así podríamos irnos con el Tribunal Electoral, etcétera. Pero el INE es un dilema. ¿Por qué? Porque están dale, no, es que tú estás chavo, tú no sabes lo que vivimos antes el gobierno contaba los votos. A ver, la última elección en el cual este país organizó elecciones presidenciales bajo el gobierno fue en 1988 con una figura llamada Comisión Federal Electoral. ¿Quién la presidía en ese momento? Pues nada más y nada menos que el secretario de Gobernación. Ve tú las vueltas que da la vida para que en ese momento las siglas de ese cargo se llamase CFE y el que lo manejaba en ese entonces era Manuel Bartlett y hoy
maneje algo totalmente distinto, pero también llamado CFE, ahora como comisionado federal de la electricidad en México. Manuel Bartlett era el encargado prácticamente de legitimar el fraude electoral al cual llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Luego se dieron cuenta, ay no, mijitos, sí nos vimos muy descarados, la verdad, apagamos la luz y luego nos fuimos, y luego mágicamente, ¡pum!, Salinas ganó la presidencia de la República. ¿Sabes qué estaría muy bueno? Claro, pues hagamos una institución, ¿no?, autónoma que esté, bueno, al principio, que esa es otra, el IFE en 1990 en su creación no era autónomo en su principio. La autonomía la consigue como alrededor de 5 o 6 años después, cuando llega justamente José Woldenberg, ¿no?, que fue el único orador, por cierto, de la manifestación del domingo pasado. Yo creo que cometieron un error, digo, la oposición teniendo grandes oradores como Margarita Zavala, pues le hubieran dado chance, ¿no?, también a que pudieran expresar parte de sus ideas. El punto está en que, a ver, el INE ha sido, porque tú me preguntas, ¿el INE ha sido manoseado? Pero es que no había nacido y ya estuvo manoseado. O sea, prenatalmente ya fue una institución nacida a base de una tragedia. La mayoría de las democracias en el mundo, sus institutos electorales, nacen a través de un sistema en el cual requieren organizar elecciones. Pero en el caso de México, fíjate nada más, siendo el PRI ganador de todas las elecciones presidenciales a partir de Miguel Alemán Valdés, como 8 sexenios, no fue hasta 40 años después que dijeron, oigan chavos, ¿saben qué estaría muy bueno? Crearnos un instituto que cuente los votos. 40 años en el monopartidismo nos llevaron a una consecuencia a través de una tragedia. Ahora, una vez se crea el Instituto Federal Electoral, o sea, que no nos vengan con cuentos de que el INE no se toca. El INE está muy manoseado, ha pasado por 9 reformas electorales. La última fue justamente la de 2015-14, en la cual Enrique Peña Nieto, que ojo, no es solamente Peña Nieto, porque esta reforma electoral es auténticamente PRIAN. A ver, ¿quién le pone el nombre de Instituto Nacional Electoral al INE? Gustavo Madero. O sea, una reforma electoral priista sustentada con un nombre del entonces dirigente nacional del PAN, nombre maravilloso, y obviamente validado por lo que quedaba, no sé si en ese entonces seguía siendo Jesús Zambrano, me parece que sí, lo cual también te habla de un detalle bastante espeluznante. Hombres que acusan de reelección a López Obrador y llevan enquistados en sus partidos como dirigentes más de una década, o en el defecto de los propios consejeros. Lorenzo Córdoba hace más de 22 años que trabaja en el INE, ¿no? En el año 2000 se nos casó, ¿no? Y les pagamos toda la boda. También, pues, es parte de las consecuencias. Ha pasado por 9 reformas electorales el mismo instituto, pero cuando viene un solo presidente a decir, ¿saben qué? Vamos a quitar 200 diputados plurinominales, vamos a implementar el voto electrónico, vamos a reducir el financiamiento de los partidos políticos al 50%, y nada más en tiempos electorales. Vamos a también implementar, no sé, 30 minutos diarios para cada partido político en radio y televisión. Nada de que vota por mí, que me salgas en la sopa. Vamos también a que tú puedas elegir a tus consejeros y a tus magistrados. Vamos también a que tú puedas, no sé, o sea, un montón de cosas. Y lo único que ha quedado impregnado en la narrativa de los manifestantes de oposición ha sido López Obrador quiere desaparecer al INE, que es lo más falaz de la existencia. ¿Por qué? Porque en ningún momento la reforma plantea una desaparición. Yo lo que veo que plantea es una transformación. De hecho, lo único que se le va a agregar es una C, INEC, que eso es lo mejor de todo. Y si no han visto, bueno, las declaraciones de los manifestantes de la marcha del domingo, pues se puede reducir en algo bastante sencillo. Ellos están a favor de la reforma electoral sin saberlo, que eso es una maravilla.
Porque cuando le decía, oye, ¿y qué piensas de que ya no le den tanto dinero a los partidos? ¿Qué piensas de que desaparezcan a sus plurinominales? Ah, no, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Y qué piensas de que lo propuso López Obrador? Ah, no, maldito comunista, estalinista, leninista, musolinista, hitleriano del carajo. O sea, no fue Tiene truco. Tiene truco, tu presidente, buena maroma, Chairo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas al final te revelan una cosa bastante sencilla. La marcha del domingo no fue una marcha anti-reforma electoral, fue una marcha anti-AMLO. Cuando entiendan eso después de que se vote la reforma, van a decir, ah, no, pues estuvo chido. Ese es el punto, mi querida Meme. Y eso sin tomar en cuenta, olvidaste la parte más importante. La creación del Instituto Federal Electoral fue una negociación con Salinas de Gortari. Claro. O sea, solo por poner la cereza al pastel. La creación del instituto fue un regalo de Salinas de Gortari. El primer consejero electoral del IFE fue Santiago Krill. Esa es otra. Fue Santiago Krill. Solo para recordarles esta parte de la historia. Pues chicos, yo les agradezco mucho, como todos los miércoles, que nos demos una vuelta por sus opiniones para saber lo que piensan sobre los temas más importantes. Si quieren cerrar con algún comentario y si no, pues échenme la mano con sus redes sociales para que la gente los siga, porque aquí luego me dicen, ¿y esta persona quién es? ¿Cómo la sigo? Pues para que los vayan siguiendo de este lado. Ahora sí que me voy como en orden, empiezo con Alex, ya que Steph quedó abajo, pero me voy así como en ordencillo. Alex, voy contigo. Muchas gracias, Meme. Pues para hacer un comentario final, quisiera, porque ya no nos va a lo mejor la próxima semana nos da también oportunidad para hacer un análisis respecto a un hecho que se va a dar este fin de semana. El viernes y sábado, como ya se ha anunciado en algunos medios, se va a llevar a cabo aquí en México la Conferencia Política de Acción Conservadora, me parece que se llama, que va a ser ya en los hechos el primer acto de campaña de Donald Trump como precandidato, que ya se destapó, y pues va a estar reunida la ultraderecha de todo el continente, el hijo de Bolsonaro, va a estar el presidente de Guatemala, va a estar entre otros, bueno, aquí convoca a Eduardo Verástegui, este actor ultracatólico y conservador, y otros grandes ejemplos de estos personajes muy violentos que promueven este discurso de odio, que promueven obviamente el antifeminismo, muchas cosas, ¿no? Que obviamente son totalmente antidemócratas, pues se van a reunir aquí en la Ciudad de México, no es coincidencia porque se da en el marco del aniversario de la Revolución, además de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que también va a ser en unos días, en la próxima semana, y creo que va a ser muy conveniente poner atención en este hecho y de hecho pues compartir que se está convocando a una movilización que va a ser afuera del hotel de Westin, ahí en Santa Fe, a las 9 de la mañana el día viernes, por ahí vamos a estar. Invitación por supuesto a toda la mesa y a quienes también gusten acompañarnos. Se plantea como una manifestación pacífica, sin confrontación por supuesto con quienes van a asistir, pero sí para decir que en México rechazamos esas posturas de odio y que estas posturas neofascistas pues no pasarán. Entonces yo me despido, no sin antes pues agradecerles. Como siempre pues es un gusto estar aquí en esta mesa de México Ambidiestro. Muchísimas gracias, Alex. Ahora sí vamos con mi querido Edwin. Vamos contigo. Yo, para terminar, pues nada más un poquito lo de recordar quiénes fueron los que marcharon. Marcharon los que hicieron un fraude electoral en el 88 en Tabasco, madrazo. Los que, como dices, negociaron la creación del Instituto Federal Electoral después de un fraude electoral en el 88. Los que urdieron el fraude del 2006. Los que dijeron que cómo me arrepiento de haberlo soltado esa vez que fue del desafuero. La maestra Baster Gordillo, ¿no? Que de demócrata no tiene nada, que ha fundado varios partidos políticos para, a pesar de ser la gran cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, impuesta por Carlos Salinas de Gortari, cuando se aburrió del otro impuesto, que era Honguitut, y lo quitó, ¿verdad? Por, pues no sé, a saber, por incompetente o algo así. Entonces, toda esa gente que supuestamente votó por la democracia, que no creen en la democracia,
Luego, lo del famoso Plan B, yo creo que sí hay margen de maniobra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que se le dé, a lo mejor, no toda la reforma política planteada se puede dar modificando esta ley, pero es una ley secundaria, se puede mover en ese sentido y no sería afectar, y podría, o sea, no se afectaría a la Constitución, entonces creo que ahí hay margen de maniobra. Y con eso cierro, y pues mis redes sociales me pueden seguir por Twitter, @levayasan1292, y bueno, pues verme aquí cada miércoles en tanto me sigan invitando en México Ambidiestro con Demi Yamel. Mi querido Manuelito, vamos contigo. Entonces, bueno, un comentario rapidísimo, aguas con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por lo menos 3 encuestas nacionales al día de hoy reportan que el tabasqueño, bueno, 2 de ellas reportan que hay un empate técnico con Marcelo Ebrard, y otra lo posiciona 2 puntos porcentuales arriba. Ya se están encendiendo los focos rojos en las secretarías de Relaciones Exteriores. Por lo visto, vestirse de panda y hacer TikToks no está funcionando, sobre todo cuando se tiene una crisis bastante grave en los consulados mexicanos. Por lo pronto, parece que la gira por los congresos locales le ha beneficiado bastante al secretario de Gobernación, y pues prácticamente ya le pisó los talones a Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Va avanzando el tabasqueño, vamos a ver cómo resulta, y cada día la teoría que hemos venido planteando aquí en México Ambidiestro y en otros espacios, pues se va haciendo realidad. La contienda presidencial está entre una mujer o un tabasqueño. Es la dupla que habrá, y creo que también va a jugar un elemento bastante interesante la presencia o ausencia de Monreal en la marcha, dependiendo de qué víctima se quiera hacer y si le da contra Claudia otra vez, o si en efecto Marcelo ya va cambiando de estrategia. Así que vamos a ver qué tal resulta en torno a la sucesión presidencial. Por lo pronto, nos vemos como siempre, como todos los miércoles aquí en México Ambidiestro. Hay que dormir, mañana hay que ir a la mañanera, y también que no se pierdan todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, el noticiero de Sin Máscaras, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en punto, en el canal de YouTube de un servidor, Manuel Pedrero. Ahí nos vemos. El día de hoy entrevistamos al diputado Gerardo Fernández Noroña. Buena entrevista, no se la pierdan, y pues nos vemos en las calles. Muchas gracias, querida Meme. Manuelito, y cerramos el programa con mi querida Steph. Steph, ahora sí. Como siempre, Meme, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa, al auditorio, a mis compañeros. Aquí el debate siempre se hace muy, muy bueno. Y bueno, yo estoy en redes sociales como Stephanie Lavalle, sobre todo en TikTok, que es donde subo la mayoría de mi contenido, Twitter, Facebook y todo lo demás que haya por ahí de redes sociales. Y bueno, pues termino y culmino con esta parte de asistamos todos a la marcha que está convocando el presidente el 27 de noviembre a las 9 de la mañana. Y pues sin duda, la democracia es esto, la democracia es algunos que no están de acuerdo con las cosas, otros que estén a favor, pero esta pluralidad, y entender que estamos en un momento histórico donde la pluralidad y la democracia está todavía más vigente que en cualquier otro momento histórico en México. Cerraría con esto. Pues muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche, y gracias por todas sus opiniones y comentarios en este espacio. Nuevamente buenas noches a todos y todas. Cuídense Buenas noches mucho. Al auditorio. Un saludo. Abrazos. Gracias al auditorio, nos vemos.